Muchas gracias por la invitación. Agradezco a la Junta Directiva de la Sociedad Venezolana de Dermatología la oportunidad de presentarle unas pinceladas sobre la teledermatología. Entonces, ¿qué es la teledermatología? ¿De qué tanto se está hablando? Básicamente es el uso de las tecnologías de información y comunicación, las llamadas TICs, para transferir información médica. Esta información puede venir en el formato de texto o puede venir sobre todo en formato de imagen. ¿Y qué es lo que nos permite la teledermatología? Nos permite hacer diagnósticos, establecer consultas con otros colegas, determinar qué tratamiento necesita un paciente, hacerle el seguimiento y sobre todo, como consecuencia de la rapidez y de la inmediatez que tiene la teledermatología, sirve como una herramienta educativa. Hay ya variantes a la teledermatología que incluyen sobre todo la teledermatoscopia, ya que a través de la imagen que se toma por un dermatoscopio y hoy en día a través de telefonía móvil, logramos obtener imágenes que nos permiten hacer diagnósticos de tumores, sobre todo en lesiones pigmentadas, y hacer diagnósticos de patologías que necesitan ser atendidas con mucha más velocidad. Si bien hoy la teledermatoscopia también se utiliza en patologías inflamatorias, su uso fundamental es para el control y seguimiento y diagnóstico de la patología pigmentada y del tumor. De hecho, ya hay muchos estudios al respecto y este trabajo en donde está el grupo de Nueva York del doctor Mahood, prácticamente lo que muestran es que la teledermatología y en modo particular la teledermatoscopia es una herramienta que es posible y efectiva y conveniente para el paciente, ya que el paciente es el que envía la imagen de los lunares que se quieren controlar, que son atípicos. Por supuesto, esto optimiza el tiempo del paciente y del médico y permite una relación muy buena entre médico y paciente para el control de lesiones. Del trabajo del doctor Peter Sawyer de Australia, nuevamente la selección de las lesiones en pacientes de alto riesgo son manejadas a través de telefonía móvil y de teledermatoscopia. Hoy en día los equipos de teledermatoscopia son comprables realmente por pacientes porque no son equipos muy caros y que tienen manera de ser adaptados prácticamente a la mayoría de los teléfonos móviles y hacer esta teledermatoscopia una vez que el médico visita al paciente y determina cuáles son las lesiones que necesitan un seguimiento más cercano, facilita mucho la labor de monitoreo. Entonces usamos teledermatología como telereferencia, como teleconsulta, como telediagnóstico en el tratamiento, cuando queremos controlar y hacerle seguimiento a pacientes con patologías, por ejemplo, en acné, en adolescentes con acné, pacientes con psoriasis y finalmente como teleformación. Con la teledermatología, lo que logramos finalmente es mejorar el acceso a la medicina especializada, que es lo que uno quiere. Que la medicina especializada le llegue al mayor número de pacientes independientemente de la zona geográfica donde se encuentre. Logramos reducir el número de consultas presenciales entre un 50% como mínimo, a veces hasta un 80%. Desde la perspectiva del especialista, la consulta es una consulta muy dinámica, muy rápida, que nos permite ver prácticamente el doble de los pacientes y da mucha satisfacción tanto a médicos como pacientes. Permite una colaboración interdisciplinaria, sirve como herramienta educativa para el médico de cabecera que manda una imagen y recibe una respuesta 24 48 horas después. Respuesta que viene acompañada de la misma imagen que envió. El efecto formador y de educación es inmediato, porque ve esa lesión, ya la identifica con un determinado diagnóstico dado por un especialista y así sucesivamente, mientras manda más y más imágenes, va aprendiendo cada vez más y por supuesto todo lo que aprende el médico de familia o el enfermero o el familiar se traducirá en beneficios para el paciente. Hay consultas entre especialistas de la misma especialidad, como por ejemplo dermatólogos que se dedican a diferentes áreas de la dermatología, o también telepatología, teleconfocal, en fin, este es un campo que se está abriendo cada vez más.
En este estudio, la doctora Amanda Oakley de Nueva Zelanda mostró también, como en otros estudios, que hay una reducción en listas de espera, que se agilizó el diagnóstico, que se redujeron costos y que hubo una alta aceptabilidad de los pacientes y muy satisfechos por la conveniencia de la consulta. Ella demostró en este estudio que el 88% de los pacientes no necesitó consultas de seguimiento. También se han estudiado cuál es la satisfacción del que recibe la consulta. Y una de las cosas que se criticaba mucho la teledermatología al principio era, bueno, ¿están satisfechos los pacientes con este tipo de respuesta? Y resulta que sí, están muy satisfechos con los resultados, de hasta un 95% de satisfacción cuando la tecnología es utilizada para facilitarle la vida al paciente. Entonces, ¿por qué vamos a utilizarla? Bueno, la tenemos que utilizar porque la demanda mundial de consultas dermatológicas va en aumento. Cada vez hay más consultas dermatológicas. Porque para un médico de familia, un 15% de las consultas que se le hacen son sobre lesiones cutáneas, o sea, muchísimas consultas. Porque en el caso particular del cáncer cutáneo hay un aumento mundial en la incidencia y como dermatólogos estamos interesados en que ese diagnóstico se haga lo más tempranamente posible. Y hay un efecto mundial y es que con respecto al número de especialistas, y es que cada vez tenemos menos dermatólogos, porque el número de dermatólogos que se están graduando en los programas a nivel mundial son siempre el mismo, la población mundial está aumentando, pero a eso hay que sumarle que los dermatólogos que se dedican a la dermatología, a la patología inflamatoria y a la patología oncológica son cada vez menos, una proporción importante de dermatólogos tan pronto terminan sus carreras se dedican a la cosmética y eso hace que los que se dedican a la dermatología per se pues son cada vez menos. Yo siempre comento cuando voy a los congresos que nosotros los dermatólogos nos estamos convirtiendo en una suerte de pájaros dudosos, somos como una especie en extinción o extinta, porque somos cada vez menos. Y si a los que se dedican a la oncología somos un grupo como muy pequeño, de manera que necesitamos tener herramientas para poder llegar a nuestros pacientes y hacerles diagnósticos cada vez más tempranos, sobre todo cuando pensamos en patologías como el melanoma. ¿Cuál es el resultado final? Es que, bueno, estamos democratizando la medicina porque le estamos haciendo llegar la medicina especializada a más personas. Y eso es importantísimo porque de nada nos sirve que nuestra especialización le llegue a muy pocos, a los que viven en las ciudades solamente, o a los que tienen maneras de pagar una consulta privada, a los que son afortunados de estar de los primeros en una lista de espera. La teledermatología actúa como un facilitador, permite priorizar, ayuda además, por ejemplo, a pacientes hospitalizados, personas que están en ancianatos, que tienen una movilidad limitada y cuyo traslado se hace realmente costoso. Como decía, nació para ser la solución para las grandes distancias. De hecho, las primeras teledermatologías se hicieron, fueron los militares los que los hicieron para poder atender a las tropas que estaban en el exterior y de allí se ha ido implantando en las diferentes situaciones que conocemos hoy en día hasta llegar a lo que se le ha dado el nombre de la teledermatología urbana y es una teledermatología que realizamos a nivel de las ciudades, para los que trabajamos en grandes ciudades, un ejecutivo que tiene dificultades en irse de su trabajo, una persona que está empleada en una fábrica que no puede obtener el permiso o no tiene el tiempo para ir a ver al dermatólogo y pasar la tarde esperando a poder hacer teledermatología le soluciona verdadero problema. La doctora Burdick de Miami publicó en el año 2011 un artículo muy interesante que lo citamos una y otra vez los que hacemos teledermatología, porque prácticamente ella dice que la teledermatología es un tren que viene, que llegó y que o nos montamos en él o el tren nos va simple y llanamente a pasar por encima.
bueno, a menos que nos quitemos de la vía. En Venezuela lo dirían o corres o te caramas, ¿no? Pero en el caso del concepto que ella estaba tratando de transmitir es la teledermatología está aquí para quedarse y tenemos que conocerla, entender cómo funciona, porque es un hecho y que es irrefutable y que no podemos seguir estando o como están muchos todavía cuestionándose si es posible hacerlo o si se puede hacer. Entonces, ¿cuáles son los dos grandes tipos de teledermatología que se conocen? Está la dermatología síncrona o en tiempo real, que es aquella en donde uno se pone en contacto en tiempo real con el paciente o con el médico que está atendiendo al paciente. Y esta es una teledermatología que digamos es poco práctica. Es quizás un tipo de telemedicina que es importante para ciertas patologías, pero los pacientes a veces están en zonas, incluso en zonas horarias diferentes, y resulta poco práctico utilizar el tiempo para sentarse a conversar con un paciente y toma tanto tiempo que al final es casi más conveniente que el paciente simplemente venga a la consulta. De modo que la que se usa es la llamada asíncrona o diferida, que los americanos llaman store and forward, donde se envía la consulta que llega a al llegar la teledermatología y el médico saber que le ha llegado la consulta, bueno, el médico busca su tiempo para sentarse a responder, que puede ser pocas horas después o puede ser 2 o 3 días después. Cada uno determina en qué momento tiene que responder. Los diferentes estudios que se han realizado, por supuesto, tienen que ver con, bueno, vamos a responder y es aparte de que seamos eficientes porque evitamos referencias físicas, tenemos que garantizar que hay una calidad en lo que respondemos y esa calidad se mide en validez. O sea, estamos respondiendo lo correcto y es fiable lo que estamos respondiendo y en todos estos se han realizado estudios donde se ha demostrado tanto eficiencia como calidad. Hay después el tema costos y en los primeros estudios que se publicaron sobre costos en teledermatología se hablaba de que era mucho más costoso generar una teledermatología que hacer una consulta presencial. Pero cuando uno leía el artículo en la letra pequeña, pues hablaban de usar de equipo fotográfico a costos increíbles. Ya eso hoy en día realmente las cámaras fotográficas han bajado de precio y como hoy en día lo que está entrando y para quedarse es la teledermatología a través de telefonía móvil, pues esos costos prácticamente se han reducido a nada. Hay varios conceptos que tienen que ver con qué es lo que vamos a ver y cuáles son las lesiones o lesión ideal. Porque hay una teledermatología de lesión única que al final pienso yo que es una teledermatología más sencilla porque prácticamente lo que estamos examinando es un tumor único versus el paciente con lesiones múltiples. Una de las cosas que se hace cuando el paciente tiene lesiones múltiples es que se estudia la lesión múltiple en el contexto de un paciente que tiene, por ejemplo, una patología inflamatoria, tiene muchas placas de psoriasis, pero se evita hacer teledermatología de múltiples condiciones, en donde el paciente tiene la psoriasis, pero es que además tiene dermatitis seborreica y entonces hay una lista porque eso realmente hace inmanejable la teledermatología. Y la teledermatoscopia, como comentaba, es una herramienta fundamental cuando hablamos de la evaluación de la lesión única y, por supuesto, indispensable para el manejo de las lesiones pigmentadas. Entonces hay pasos a seguir para hacer la teledermatología y hay guías publicadas ya tanto por la American Society of Telemedicine y Teledermatology, donde el grupo de la doctora Karen McCoy ha publicado en Telemedicine el año pasado las guías norteamericanas. También existen las guías de la Asociación de Dermatólogos Británicos y prácticamente esto es un libro de cocina, es cómo
se tiene que hacer, qué hace falta para poderse generar una teledermatología, y habla desde criterios fotográficos, cómo tienen que ser las fotos, cuáles son las preguntas que se han de hacer, en fin, toda una serie de criterios que permiten estandarizar el procedimiento. Y por supuesto, cómo se deben de enviar las fotos dentro de un determinado marco que permita proteger la privacidad del paciente. Por supuesto que cuando hablamos de teledermatología hablamos de imagen, porque en la inmensa mayoría de los casos estamos haciendo el diagnóstico en base a una imagen, y la imagen tiene que ser una imagen de calidad. No es posible hacer un diagnóstico si no tenemos una buena imagen, y para hacer una buena imagen hay que hacer imágenes estandarizadas, y en este sentido pues hay toda una cantidad de conceptos que están detrás de cómo se hace una imagen de calidad para que el que reciba la imagen pueda percibir que está prácticamente con el paciente delante. O como esta, que es una teledermatoscopia que recibí hace pocos días, donde pues era tan buena la imagen dermatoscópica que el diagnóstico estaba hecho, era un melanoma, y este paciente prácticamente en 48 horas de recibirse la teledermatología ya estaba operado, y a la semana de recibir el diagnóstico de patología tenía ya los márgenes ampliados. O sea que da mucha satisfacción ver cómo ya los médicos de familia están reconociendo las lesiones, y una vez que las reconocen las mandan urgente porque entienden que esta es una imagen de tanto ver imágenes pigmentadas a las que se les ha respondido, esta es benigna, esta no lo es, ya el ojo pues les permite mandar una interconsulta como esta a través de teledermatología y permitirnos que ese paciente llegara rápido a la consulta. Cuando las lesiones son únicas, entonces hace falta que tengamos una foto de close-up de cercanía. La vista mediana es interesante porque permite entender el tamaño de la lesión en relación al cuerpo, porque un close-up muy cercano no permite saber cuál es el tamaño de la lesión, a menos que le pongamos un metro y tener los centímetros, y realmente la vista a distancia no tiene ninguna importancia. Para la lesión localizada en una zona, por ejemplo, metamérica, herpes zóster, por decir, una vista cercana ayuda a identificar la ampolla, la vista mediana nos permite entender la extensión de la lesión, y la vista distante nos puede ayudar a entender la simetría o asimetría presente. Y para la lesión generalizada necesitamos tanto el close-up para ver la lesión de cerca, y pudiéramos obviar la vista mediana, y naturalmente nos hace falta la vista distante para entender en qué partes del cuerpo qué partes del cuerpo están afectadas. Ahora, ¿por qué tenemos que hacer teledermatología? Y la respuesta es muy sencilla, porque si no la hacemos nosotros, ya hay otros que las están haciendo. Y esos otros no necesariamente son dermatólogos, y esto se puede ver en este estudio que se hizo sobre este número de apps que están disponibles ya hoy en día en el mercado. Una de sus autores, la doctora Carrie Kovaric, y realmente es preocupante ver cómo están saliendo sitios web y aplicaciones para móvil que permiten, que ofrecen diagnósticos dermatológicos, y en donde la mayoría de las aplicaciones que ellos estudiaron pues no pudieron ni siquiera determinar si eran respondidas las consultas por dermatólogos, si eran respondidas por dermatólogos y hasta con licencia para responder en el área donde se respondían. En fin, situaciones que es mejor evitar, y que si no estamos nosotros los dermatólogos que nos encargamos de estar detrás de estas aplicaciones y de estas páginas web, pues alguien más lo va a hacer, y eso es algo que no queremos. Y a pesar de lo dicho anteriormente, siguen existiendo reticencias. La primera de las cuales es el miedo al cambio del modelo tradicional. Es humano, hay gente que tiene mucho miedo de que se le saque de su zona de confort, y este nuevo modelo propuesto de hacer medicina pues los hace sentir incómodos. Después hay un temor que es un temor que poco se dice porque políticamente no es correcto, pero bueno, hay un miedo a perder pacientes y que eso pueda tener un impacto económico. En realidad yo pienso que
no se pierden pacientes, que los dermatólogos tenemos muchísimo trabajo y que es preferible ver bien 5 personas que tengan unas patologías que merezcan más tiempo que ver muchos pacientes con condiciones que son banales. Además, si se ven por teledermatología y se genera un modelo en el cual el especialista cobra por su trabajo, cosa que debería existir, pero no necesariamente existe, entonces el resultado final pudiera ser y debería ser incluso de que el médico sigue recibiendo una remuneración por su trabajo y por tener tantas respuestas de tipo de teledermatológica, pues recibe a consecuencia una parte de sus ingresos por ese concepto. Finalmente, una parte más oscura es la del temor de que al utilizar sistemas teledermatológicos se pongan en evidencia ineficiencias que existen en sistemas hospitalarios públicos y privados. Al hacer eso, podemos demostrar de que a veces hay hospitales donde hay 10 dermatólogos contratados y siguen habiendo listas de espera y parecerían no estar en la capacidad de resolver el problema porque no lo están haciendo de manera eficiente. Pienso que si se reducen y se logra hacer un triaje a través de teledermatología, esos médicos pueden dedicarse a lo que es realmente importante. Tiene que existir un marco legal y lo que sí no puede ocurrir es la consulta por las redes sociales. La consulta del paciente que se responde por un Twitter, que se manda por un WhatsApp, la foto del paciente que se publica en Facebook, donde el médico está orgulloso de lo que le ha hecho o no para resolver un caso clínico y lo pone en un Facebook que está a la vista de todos. Eso simplemente no debe de ocurrir. Tiene que haber un marco legal, un marco ético. Estamos tratando de pacientes, tenemos que proteger la intimidad del paciente en todo momento y tiene que estructurarse sistemas en el cual la información quede encriptada, las fotografías no queden a la vista, sino del especialista que responde la consulta. Sin lugar a dudas, y como les comentaba antes, tienen que existir más estudios sobre los costos, tienen que generarse estudios multicéntricos y una cosa interesante que vendrá es la teledermatología terciaria, donde se estudie cómo mejoramos la atención al paciente haciendo interconsultas entre diferentes dermatólogos especializados. Y solo para comentarles en este trabajo del doctor Sawyer nuevamente, la importancia de salvaguardar la privacidad del paciente para evitar problemas legales que también vendrán de la mano de la teledermatología en la medida en que no se hagan las cosas en la manera correcta. Tenemos que hacerle entender al paciente el por qué estamos tomando la imagen, cómo se va a usar, quién va a ver la foto, cómo vamos a hacer llegar esa imagen al siguiente, al especialista, el consentimientos informados. Si bien hay países que no le prestan mucho atención a pedir un permiso para una foto, hay que pedir permiso a los pacientes y ya sabemos que no es suficiente con pedir un permiso oral, hay que pedirlo por escrito. En cuanto a las telefonías móviles, hay que tener mucho cuidado con el uso de teléfonos móviles personales. Idealmente se tendrían que utilizar teléfonos móviles que son hospitalarios. Entiendo que eso genera un costo. Si usamos telefonías móviles privadas, deberían descargarse las fotos de los pacientes en los ordenadores del hospital para no salir a la calle con un móvil personal con las imágenes del paciente. Y de esa manera el sacar todas las fotos clínicas de las telefonías móviles antes de exponernos en la calle a un robo de un teléfono que nos puede traer al final problemas médico-legales a los que tengamos esas fotos. Les concluyo entonces que bueno, la teledermatología ha demostrado que es una herramienta poderosísima
en la identificación de pacientes con casos en patologías inflamatorias y oncológicas, que optimiza las horas del especialista, que reduce tiempos de espera, que ayuda al monitoreo de patologías donde el paciente no necesariamente tiene que estar viniendo a la consulta cada 3 meses a hacerse evaluar. Y finalmente su uso como herramienta de aprendizaje. Muchísimas gracias por la atención y voy a cerrar haciéndoles unas invitaciones que puedan ser de su interés y que no necesariamente están relacionadas con la teledermatología. Una de ellas es que a través de la Academia Europea se organizará nuevamente el próximo año 2008 un programa para especialistas y residentes en criocirugía que estaré dirigiendo y será en la ciudad de Barcelona. La experiencia que tuvimos en el 2016, que les muestro la foto, fue una experiencia bellísima con residentes de más de 14 países europeos. Y para todos aquellos residentes que estén interesados, tienen que inscribirse en la Academia Europea y allí podrán luego entonces participar de cursos no solo el de criocirugía, sino una cantidad de cursos que ofrece la Academia Europea para residentes. Esto sí es del tema y tendremos nuestro 7º Congreso Mundial el año que viene, el 17 y 18, en el MD Anderson en Houston, y los invito para que participen y lleven sus trabajos. Y por último, a través de la Universidad Autónoma de Barcelona, estamos organizando un máster en cirugía de Mohs que durará un año, 6 meses serán semipresencial, con 6 meses online y 6 meses presenciales.